Bien, amigos, cuando se habla de poderes fácticos, yo no sé exactamente cuál es la acepción de esa palabra cuando se trata de la política, pero sí sé que hay poderes que no son electos cada 4 años. Por ejemplo, el poder de la Iglesia Católica tiene 2000 años y es universal. El poder del capital en República Dominicana, uno tiene 80 y otro tiene 120 años y no es electo por voto directo cada 4 años. Lo digo porque una frase que cada día se hace más patente, que parece como una pendejadita, que dijo en un momento José Luis Corripio y Estrada, un científico y politólogo muy conocido, dice, a veces los seres humanos y sobre todo los dominicanos no celebran lo que tienen, sino que se quejan de lo que le falta. Y pone de ejemplo eso que hemos dicho durante mucho tiempo, del niño que lloraba frente a una alcantarilla y le preguntó, ¿por qué lloras? Dice, porque mis únicos 10 centavos que tenía se me fueron por la alcantarilla. Dice, mira, tienes un escándalo que no me dejas tranquilo, toma tus 10 centavos. Entonces el niño lloró con más fe. Dice, ¿y ahora qué te pasa? Dice, que tuviera 20. Oh, doctor, pero usted nada más tiene que ver la presentación de los estados de resultados de algunos empresarios que dicen, perdimos tanto. Dejamos de ganar. No fue que perdieron, fue que dejaron de ganárselo. Bien, ¿no? A pesar de que el mismo empresario y científico piensa así, realmente él se da cuenta que las personas, y sobre todo, señores, cuando hay un elemento tan interesante e importante y que incide tanto, que son los intereses. Los intereses chocan con el poder político cuando los tocan. Mire cómo yo hablaba de Barrigol. Barrigol fue el primer elemento que nunca se le explicó al país por qué un Congreso aprobó en dos veces, sin leer un contrato vital para este país. ¿Cómo es posible que un país haya tenido 8 años de apagones y no se inició una planta? Y el que la hizo es un ladrón. Ladrón fue el que cobró para no hacerla. Pero las cosas son como son y no como tú quieres. Con respecto a la salud, los intereses que se mueven son más difíciles porque tú puedes tener en obras públicas el interés del contratista y el interés del gobierno y el interés del pueblo. Es decir, cuál es la obra necesaria, cuál le conviene al gobierno y cuál es el contratista. Son 3. Pero cuando se trata de salud, es indescriptible que cada sector parece una matrushka, una cajita de esas muñequitas rusas que están una dentro de otra. Tú coges cualquier elemento, mire, coge nada más el laboratorio farmacéutico y arranque por ahí hasta la farmacia. Hay más de 10 intereses que se mueven, desde la investigación del producto, después sigue con que es catastrófica, si es de alto costo, si es por concurso, si es por necesidad, 1000 cosas. Solamente ese pequeño sector. Después entre en las clínicas, entre en atención primaria, entre en las ARS. Dentro de la ARS estudia la que es oficial y la que es del Estado, la que es privada. Señores, nosotros le hemos rogado, y este invitado es una respuesta a un ruego que le hiciéramos a el licenciado Chanel Rosa Chupani para que esté con nosotros, porque la obra de salud de este gobierno nosotros no la hemos podido calificar, clasificar o evaluar, porque no sabemos si vamos a colocar qué bueno ha hecho
o qué nos falta, es decir, el cuento de si la obra ha sido buena por lo que se ha hecho o si es mala por lo que nos ha faltado, a pesar de todos los intereses. Le quiero agradecer, antes de comenzar a hablar con él, a Chanel por estar con nosotros, darnos este rato y nos cuente realmente que has tenido la oportunidad de estar en las dos principales áreas. Tuviste en la seguridad social primero dirigiendo una ARS después que Tati salió, la del Estado, y luego el Servicio Nacional de Salud, que fue por fin separado lo que es administrativo de lo que es operativo en los hospitales. Chanel, realmente, si tú que no tienes, de lo que te acusan justamente de que contigo no hay precio, contigo no hay forma, y has tratado de hacer lo que tú has podido, realmente se ha avanzado, estamos mejor que como lo recibimos, sí, o falta demasiado por hacer. Bueno, buenos días, don Julio. Específicamente, yo creo que más que lo que yo pueda decir, yo quiero agregar a eso que usted ha dicho, datos de lo que se ha hecho en los últimos 7 años en materia de salud en el gobierno. Y quizá comenzar por eso que usted ha señalado, que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros como país veníamos de ser uno de los países de más bajo aseguramiento de seguridad social en América Latina. Recuerdo que nosotros cuando técnicos estábamos en algún congreso internacional, siempre bajamos la cabeza cuando se mencionaba juntamente con Haití y El Salvador a República Dominicana como uno de los países de más baja cobertura en seguridad social, que apenas teníamos un 7% de cobertura, recuerden, en el antiguo Seguro Social. Bueno, nosotros pasamos de eso, de ser... ¿De 7? De 7, hemos pasado a ser de los 5 países de América Latina de mayor cobertura. Tenemos 78% de la población dominicana tiene algún tipo de seguro social en el día de hoy. Cuando hablamos de esa cifra, hablamos de personas con una mayor protección social, una mayor protección en salud. Estamos hablando de mayor gasto, de una disminución del gasto directo, como se le llama a esas personas. Es decir, hoy casi prácticamente 8 de cada 10 dominicanos están asegurados por algún tipo de seguro, sea público o privado. Dentro de eso yo quiero destacar el régimen subsidiado, que es el seguro que se corresponde con la población más pobre de nuestro país, que hay más de 4.5 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Pero quizás, porque la memoria se tiende a ser corta en términos de política pública, por eso que usted bien señalaba anteriormente, nosotros recordemos lo que era la afiliación, lo que era la seguridad social de los militares y los policías, hace apenas unos años. Ustedes recuerdan aquel seguro que tenían los militares que incluía prácticamente de todo. Bueno, hoy día los militares y la policía y sus familiares tienen el mismo derecho, los mismos beneficios que tiene un empleado privado, un empleado público asegurado una ARS de régimen contributivo. Es decir, que sus beneficios fueron ampliados enormemente. Porque los militares no son subsidiados. No, los militares pertenecen al régimen contributivo igual que la policía y sus familiares. ¿Y cuánto pone el Estado y cuánto ponen ellos? No, el Estado pone el 70% a través de sus instituciones, tanto Fuerza Armada como Policía, y los militares ponen, al igual que un empleado de régimen contributivo, ponen alrededor del 30%. Ahora bien, también podemos mencionar la reconstrucción y construcción de hospitales que se ha hecho en todo el país. Frecuentemente se habla de 56 hospitales, pero hay que señalar que son más que eso, porque tenemos más de 60 hospitales que han sido reconstruidos en todo el país. Pero no solamente eso, alrededor de 100 establecimientos de salud han sido equipados con equipos que permiten, y esto es importante señalar, a la gente beneficiarla en una mayor cobertura. O sea, una gente que no tiene que trasladarse. Yo, por ejemplo, señalaba, estaba el otro día en la descubierta, y la gente para ir a hacerse un estudio rayo X, por ejemplo, la descubierta, tenía que ir a Jimaní o a Barahona. Bueno, en eso que parece tan sencillo, en el polígono central, pues a veces nosotros pensamos que creemos que el país es el polígono central. Eso que parece quizás tan insignificante, en la descubierta es un tema fundamental. En la medida que vas mencionando cosas, se nos ocurren algunas y te queremos pedir tu aquiescencia porque te vamos a cortar. Por ejemplo, sí, no, ¿cómo no? Cuando los 54 hospitales no estabas en el Servicio Nacional de Salud, la crítica es, y la mía fue, sí, ¿por qué se le entró a todos al mismo tiempo? Sí. Y dicen, porque estaban en un estado que no se podía posponer. Que sí, no, que priorizar
era un tema difícil en ese momento, porque esos hospitales, como usted bien señala, estaban en un estado crítico, todos. Esos hospitales, todos han pasado a ser centros de 10, 15 camas, a ser centros de 2 camas por habitación. Otra cosa que cuando como Servicio Nacional de Salud a veces exiges que te entreguen un centro en las condiciones que fue contratado y tú te le paras en 2 patas, entonces el malo es el que me exige que cumpla, porque se usaba, Chanel, que aquí quien iniciaba las obras eran los contratistas, y eso es lo que se necesita. Sí, exacto, claro. Entonces la autoridad decía que sí, a cambio no sé de qué, y han encontrado un valladar en ese. Entonces, ese es un tema importante, porque el tema de construcción y reconstrucción de centros de salud, sobre todo en la red hospitalaria, es un tema que, como decía, no solamente contribuye a una mejoría de la calidad de atención, sino también que disminuye brecha de acceso. Hoy día el ciudadano y la ciudadana tienen centros de salud más modernos y más cerca de donde el ciudadano reside. Y lo que dice Andeclip, viene el doctor Meni, dice, el problema es que el Estado tiene una inversión mayor en equipos que el sector privado, es decir, que hoy el Estado, aunque está más equipado, quizás el servicio no sea ideal por los recursos humanos. Pero el doctor Mena se quejaba, y yo me sentí muy contento con esa queja, de la competencia que los hospitales están haciendo. Exacto, competencia desleal. Exacto, no desleal, porque realmente la salud y la educación son sectores donde el sector privado entra por la eficiencia del Estado. Pero la iglesia entregó 70 colegios. Así es, a quien le corresponde fundamentalmente la atención a la salud de la población al Estado dominicano. Y otro tema, por ejemplo, que yo quisiera señalar como un hecho importante en este gobierno ha sido la ampliación del programa de alto costo. Como ustedes saben, Julio, es un programa que funcionaba con... Y eso no se cayó cuando se murió esa muchacha. Con 500 millones de pesos, y hoy tiene más de 2.500 millones de pesos en presupuesto, y que viene a auxiliar esa parte de la seguridad social que no se cubre por un tema de catálogo de la seguridad social, por un tema de exclusión de la ley, etcétera, y que ese seguro de alto costo viene a apoyar a diferentes familias y personas de diferentes clases sociales para esas enfermedades que son costosas, que arruinan empresas y que arruinan familias. Con respecto a alto costo, tenemos videos de visitas sorpresa que tú haces en los hospitales de noche. Sí. Te queremos exhortar a que uno de los hospitales que supuestamente debe de ofrecer un poquito de paliación a los altos costos, es hospital de oncología. Haz una visita sorpresa a salas, que hay posposiciones importantes de... ¿Te dice cuál de los dos? ¿Cuál? ¿El Instituto Oncológico? No, el INCAR. El INCAR, ok, sí, perfecto. Un doctor que hay muy bueno, un director, pero que no puede más ya. Perfecto, ¿cómo no? Vamos a atender su petición. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces todo ese sector que no cubren las ARS y todo ese sector que es costosísimo, no lo puede atender un solo centro. Así es. Miren, otro tema tan importante, y ustedes recuerdan el tema de las negociaciones con los gremios de salud. El gobierno dominicano durante un año prácticamente estuvimos negociando con los diferentes gremios, no solamente con el colegio médico, sino también con los gremios de enfermería, farmacéuticos, y llegamos al más amplio acuerdo que se ha llegado en este país con los gremios, que permitió duplicar, por ejemplo, prácticamente duplicar los sueldos de las auxiliares de enfermeras, un aumento sustancial en los médicos, los bioanalistas, las farmacéuticas, las enfermeras graduadas, etcétera. Pero además también la pensión con su último sueldo de más de 6.000 profesionales del sector salud, que eso también contribuyó a una mejoría de esa población. Pero nosotros y este gobierno del Servicio Nacional de Salud hemos estado sustituyendo esos colaboradores que fueron pensionados. Y en los últimos años, el Servicio Nacional de Salud, a los diferentes hospitales, más de 10.000 personas el último año han sido designados entre médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, etcétera, en todo el país. Lo que también es importante porque frecuentemente se habla de falta de recursos humanos, y sabemos que sí, hay lugares donde no es atractivo para un recurso humano ir a trabajar. Sin embargo, nosotros hemos ido trabajando en ese sentido. Yo quiero agradecer a los diferentes colegios médicos provinciales, porque hemos ido trabajando con los colegios médicos y con los gremios de enfermería, detectando esas faltas de profesionales, y ellos han aportado la persona para cubrir esos déficits. Ese es un tema importante. Pero el año pasado hay un hecho que pasó, quizás, porque aquí las noticias positivas son difíciles de colocar como noticias importantes. Sí, claro.
El año pasado este país tuvo una reducción impresionante de la mortalidad materna y neonatal. Sobre las redes de servicios públicos de salud, la reducción de la mortalidad materna fue de alrededor de un 30%. O sea, 44 mujeres menos murieron respecto al año 2018. Y en la mortalidad neonatal, que es un tema que nos preocupa a todos, hubo una reducción de más de un 25%. Casi 600 niños menos murieron en el 2019 que el 2018. Nosotros, y no solamente quiero señalar ese tema específico, sino también decir que hemos estado implementando una cultura en los centros públicos que va en ese sentido. Ya este año nosotros hemos comenzado con una reducción, aunque es temprano todavía para evaluar, con una reducción de más de un 30% en cada uno de estos renglones. Estamos hablando de mortalidad materna y mortalidad neonatal, que es un tema que tradicionalmente nos ha preocupado Pero a usted todos. sabe que para organismos internacionales que controlan la natalidad no es lo mismo neonatal que materna. No, por supuesto. Ellos defienden la supervivencia materna sacrificando el Sí, embarazo, pero tienen que tener cuidado con eso. No. Nosotros hemos recibido el apoyo de UNICEF, por ejemplo, que está trabajando, y de varios organismos internacionales, de OPS, en ese sentido. Y estamos claros que ese es un tema, una demanda, una meta, un objetivo de país, la reducción en ambos renglones. Es decir, que son un sinnúmero de aspectos que nosotros podemos señalar y avances en el sector salud, que van desde cobertura, mayor cobertura a la población, mejores centros de salud, la inauguración de más de 40 centros diagnósticos, señores, que es impresionante, porque eso no solamente cambia la visión de la oferta de salud a los llamados centros de atención primaria. Y los centros de diagnóstico no están dentro de los hospitales. No, están fuera de los hospitales. Esos son además de los hospitales. Además de los hospitales y además primaria. de los centros de atención primaria tenemos ¿Qué tiene? Laboratorio e imágenes. Exactamente. ¿Cuántos han hecho imágenes? en Hay 42 a nivel nacional y esperamos completar en los próximos ¿Y meses cómo ustedes se hacen, 50 Chanel? centros de salud. Por ejemplo, inauguraron un centro de atención primaria que le incluyeron sonografía en el cercado, que costó 400 millones, pero no había sonografía. Exacto. Usted sabe, don Julio, que en muchos casos la oferta de profesionales no existía porque no existía el empleo. Pero la gente se capacita, hay médicos que se hacen sonografistas cuando en su pueblo ya surge esos centros. ¿Y cómo tú haces para llevar ese profesional a un pueblo pequeño? Es que en muchos casos esos profesionales son de esos pueblos o viven en Barahona y ven una oportunidad de trabajo, por ejemplo, en el cercado, en San Juan, por ejemplo, son de San Juan y ven una oportunidad de trabajo y se van a esa población. Entonces, eso ha ido también permitiendo, como decía anteriormente, un mayor acceso en salud. Usted hablaba anteriormente, don Julio, del tema del resurgimiento del Servicio Nacional de Salud. Yo recuerdo que era una petición recurrente, sobre todo del PRM, que se separara la parte del Ministerio de Salud que tenía que ver con los protocolos, la rectoría. Pero se llamaba la dirección de hospitales. Exacto, era prácticamente la dirección de hospitales y la justificación de eso es que tú no puedes ser juez y parte. O sea, si como ministerio yo diseño los protocolos, si yo aplico, si cuido que se vigilen los protocolos, yo no puedo también tener prestación de servicio. Pero ¿por qué si el presupuesto del Servicio Nacional de Salud lo maneja Salud Pública, por qué los suplidores se quejan de ti? ¿En qué sentido se quejan? O de que tú eres un valladar, de que tú exiges mucho y tú... Entonces, ¿qué quieres? No, nosotros ¿Cuál es el mecanismo mire, presupuestario? Primero, el presupuesto del servicio lo maneja el servicio. Nosotros... ustedes manejan claro, el servicio es una institución autónoma descentralizada y lo maneja el servicio. Con respecto a los proveedores, nosotros hemos tenido... Una vez tuvimos un problema, vamos a decir, con un sector de prestadores, tenía que ver con laboratorios, y yo los llamé todos a la oficina, recuerdo, y yo creo que ahí se quedaron las cosas claras. Hemos tenido licitación de equipos últimamente, tenemos licitación de equipos y allá no ha habido ningún tipo de problemas así que usted pueda señalar. Así que es un tema que nosotros en el servicio no lo vemos como un problema. ¿Atención primaria es de ustedes? Sí, la parte de la prestación del servicio. ¿Cuántos centros de atención primaria existen? Sí, alrededor de 1.200 centros de atención primaria. ¿Y de estos 1.200 cuántos están operando? No todos, operando en 1.200 centros. ¿Tú eres partidario? De primer nivel de atención, don Julio, porque yo creo que hay una confusión con atención primaria y primer nivel de atención. Atención primaria es estrategia. El centro de primer nivel de atención es el centro de acceso, el primer centro de acceso al servicio de salud, pero claro, el centro, exactamente. La puerta de entrada que usted puede entrar al sistema de salud a través de un centro de primer nivel de atención o a través de la emergencia, que también es el otro mecanismo. ¿Qué por ciento de la población, de problemas tú piensas que en ese nivel se pueden resolver? No, depende. Mire, tradicionalmente se ha hablado de un 80% de los problemas. Esa es una... Pero es que da la impresión, perdóname, de que eso es triaje, de que tú entiendes no, que... esa es una falsa impresión.
Tradicionalmente se ha hablado de un 80%, ahora usted tiene que crear capacidad resolutiva para que haya una solución del en ese sí. claro, por supuesto. Por eso es importante los centros de diagnóstico y de atención primaria que se han estado inaugurando en este gobierno, porque esos centros vienen a completar la oferta de servicios de salud. ¿Y hasta dónde debe llegar esa facilidad dentro del centro de atención primaria? Cuando tú hablas de diagnóstico, Sí, tú claro. hablas de una sonografía, pero Claro. no hablas de una resonancia. No, por supuesto que no. Entonces ya incluso el Ministerio de Salud Pública te dice cuáles son los servicios que tú puedes dar en un centro de primer nivel, en un centro de segundo nivel, en un centro de tercer nivel especializado. Y en atención primaria, ¿por qué lo divides? Ahí entonces están las consultas, el seguimiento prenatal, el seguimiento postnatal, el seguimiento de los niños, las vacunas. Todos son servicios que se pueden ofrecer en un centro de primer nivel. Y tú eres partidario de que ese lugar que estás mencionando, el médico familiar, después que un cardiólogo se lo devuelva con un tratamiento, ese hipertenso lo atiendan en atención. Pero claro que sí. Y que salga con el antihipertensivo Claro, de así ese es, así sitio. es. O tiene que ir a la farmacia. No solamente que yo estoy de acuerdo, don Julio, sino que ese es el modelo. Ese es el modelo. Lástima y lamentablemente nosotros no hayamos podido implementar los regímenes contributivos. Y usted sabe que ha habido sectores que son opuestos a esa el que una vende la virulencia. medicina. Claro, ¿no? Y el que presta servicio en el tercer nivel, los dueños de clínica, ha habido una posición recurrente. Pero ese es el modelo, ese es un modelo consustancial a la seguridad social en toda parte del mundo. O sea, no hay un país que tenga seguridad social que usted no tenga el primer nivel, el sistema de atención primario de primer nivel como puerta de entrada al sistema de salud. Entonces es un tema que yo creo que a este país le cuesta. Y yo recuerdo, aquí hubo, cuando inició la seguridad social, el régimen contributivo, también una fuerte oposición de la clase media, que eso hay que decirlo, a los centros de atención primaria, porque yo en estos días, en estos últimos días, he visto como, digo, bueno, cuánta ironía quizás a veces la sociedad dominicana tiene, porque yo recuerdo la oposición, se decía que eso era una socialización de la medicina, se decía que yo tengo mi cardiólogo, mi pediatra, mi ginecólogo, y nosotros fuimos prácticamente los técnicos que estábamos a favor de lo que hoy se demanda, fuimos prácticamente acusados de socializar la medicina dominicana, en el sentido más chavista. Recuerdo esa aplicación que se daba y que recorrieron los periódicos de esa época. Y yo en estos últimos días he pensado mucho en eso, en la lucha que uno ha librado para que las AFP ganen menos y lo solo que uno ha estado en ese proceso, en la lucha que uno ha logrado para que ARS sean más, tengan un concepto más solidario y lo solo que uno ha estado en eso, lo solo que uno estuvo siempre para que las industrias farmacéuticas... Pero el paciente de atención primaria ya está establecido, se logró en esto. No, por supuesto que pero sí. le voy a decir una cosa, ellos no están pidiendo un médico personalizado, ellos lo que están pidiendo es un buen trato en esos centros. Pero claro ellos no sí. están pidiendo de que este es mi médico, este Claro fue el que me no, parió. pero claro, la gente lo que quiere es disminuir gastos de bolsillo. No, ellos lo que están pidiendo es un Claro, y el que un- quiera seguir con su médico lo pague, no hay problema con eso. Una pregunta, de los 1.200 centros, después de tú estar en Senasa, ¿tú crees que esos centros deben de pasar a Senasa, que es una ARS, o deben de privatizarse? No, jamás privatizarse ni pasar a hacer Y un nada. servicio mixto, Porque, algo que sea. Fíjese, doctor, lo que pasa es que la propia ley establece, La administración, digo. la ley establece que no se puede tener una integración vertical. Eso pasa con el sector eléctrico. Tú no puedes tener el dinero y tener los centros de salud. Los centros de salud tienen que ser el Servicio Nacional de Salud, los centros públicos. Y una cosa, un hospital dentro del hospital puede tener atención primaria. Claro que sí, pues esa es una estrategia. Y tiene de no hecho. se hace vertical ahí, que el paciente No. de una vez, el hospital No, porque cuando el médico aconseja a un paciente, tiene que rebajar, tiene que llevar tal dieta, tiene que hacer tal cosa. Sí, pero diferenciame esto. Eso es atención primaria. Una mujer va a atención primaria a un hospital de maternidad. Y esa mujer en el momento octavo, en el octavo mes, ya se refiere a un centro de maternidad para que dé a luz, para que le chequen. La pregunta es, si es del Estado, es en el mismo sitio, Claro. pero si es un centro de atención primaria en Herrera, entonces le dice, ya búscate una clínica donde dar a luz. ¿Es así? Usted lo refiere a un centro. No se puede referir a un determinado centro. Usted- El paciente tiene que elegir. No, claro que sí. Usted le ofrece una cartera de servicios, lo que él pueda elegir. O el paciente sabe, la ARS le dice, mira, estas son
Estas son tus sitios. Tus sitios, tú, que tú vas a parir. Elige el que tú quieres. Claro que sí, claro, así es. Bien. Entonces tú no eres partidario de una administración privada. No, jamás. Administración, porque ellos no van a meter, el sector privado no va a construir 1000 más que se necesitan. No, yo le voy a decir una cosa, si el sector privado construye su centro de atención primaria, lo puedes administrar. Esto no tiene ningún tipo de problema. El otro día te oí hablar de algo que Félix de Sena trajo de Puerto Rico y que quizás tú nos puedas ayudar a entender. Cuando vino el problema en Puerto Rico, las tragedias, ocurrió que descubrieron que había muchos centros de atención primaria ubicados en torno a un hospital, a un de segundo y tercer nivel. Exacto. Y ahora han tratado de hacerlo equidistante. Así realmente, ¿tú te opones a más centros de atención primaria o a una redistribución más geográfica? No, el país necesita, nosotros tenemos una brecha que se llama atención primaria. El país necesita prácticamente más de 1000 centros de atención primaria en toda la geografía, porque hay lugares... Lo que tú encuentras es que hay mucho en un sitio. Mire, ustedes saben que los vacíos más grandes de centros de atención primaria son en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque los centros de atención primaria fue una... ¿Usted recuerda aquel concepto de clínica rural? Sí, de Rodríguez Soldevila y Antonio Guzmán. Los centros de atención primaria surgieron en la zona rural. Este país es hecho urbano, donde nosotros tenemos menos centros de atención primaria en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. O sea, menos capacidad de respuesta. Por lo tanto, ahí que se hace importante mayor inversión. Y que puede ser una inversión pública y privada, eso no importa. Tú eres de Hostos, ¿verdad? Sí, estuve este fin de semana por allá. Entonces yo fui a Hostos y me encontré, por ejemplo, que ahí no hay suficiente centro de atención primaria. No, y hay un centro ahí tienes tu pariente. Sí. No, hay un centro que se reconstruyó en Hostos, en Sabana de Hostos. Ahora acabamos de reconstruir otro centro. Esos centros dan servicio. Además, ustedes saben que el hospital de Castillo está prácticamente en una situado intermedio entre Castillo y Hostos. O sea que... Insiste más en la zona urbana. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? No. La ventaja, el tema es que históricamente nosotros tenemos un déficit de centro de primer nivel en las zonas urbanas. Eso se ha agravado por el hecho de que usted es difícil conseguir áreas para construir centros de atención primaria, por ejemplo, para el sector público, porque ha habido un encarecimiento del terreno, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros hemos construido centro diagnóstico, como les digo, aquí en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, en varios lugares, en Santiago igual también, y eso ha permitido, pero ahí nosotros también, porque ¿qué es lo que pasa, don Julio? Quizás no se entiende, que el tema de primer nivel de atención es un tema de inversión público-privada, no solamente de inversión pública, sino también de inversión público-privada. Es un tema que tiene que ver con inversión de los dos sectores. Una cosa, cuando a ti te dicen, sí hay 1200, pero no están funcionando y hay muchos inaugurados que no están operando, ¿qué tú le contestas? No, inaugurados que no están operando no hay ninguno, eso yo doy garantía. Que hayan sido inaugurados y no están operando, no hay ninguno. Hay dos cosas que nosotros ya no, que es trasladar equipos de un centro a otro, luego son inaugurados, que eso no es una práctica que desapareció, y luego que un hospital o un centro que está inaugurado comienza a funcionar, inmediatamente puede ser inaugurado. No es la función de un director del Servicio Nacional de Salud buscarse problemas y conflictos con el principal prestador de servicios, que es el médico. Sí, claro. Pero realmente, nosotros tenemos una experiencia un tanto rara y quisiéramos responsabilizar o no. Cuando usted coge a alguien y lo lleva a un medio de comunicación, te dicen, las ARS son las que tienen la culpa de todo. Pero se olvidan de que las ARS reciben a veces sobrefacturaciones, sí, claro, y que los prestadores se dan banquete, claro, que los laboratorios están inconformes con sus tarifas porque quieren más beneficios, que las imágenes dicen yo invertí mucho, pero resulta que ustedes saben que no es una de 64 cortes, sino que con una de 16 pueden resolver el problema, y eso tú lo sabes. Dígamelo a mí, don Julio, que he estado en los dos lugares, ¿verdad? Eso por eso te estoy preguntando. Ahora, en el caso me he encontrado, ¿cuántos médicos hay sin trabajo? 3000. Pero tú te pones a buscar médicos y le dices, mira, aquí hay un trabajo, pero le das 2 tandas y no la quieren una, porque tienen que ir a 3 sitios más. ¿Cómo tú has enfrentado el problema del médico como obstáculo
en el servicio nacional. Yo no diría como obstáculo, porque no es... quizás como no piedrecita en el camino. Yo creo que hay una cultura histórica en los servicios de salud público y privado, con muchos de los profesionales. Ahí tú te vas a encontrar como quizás, lo que pasa es que en salud es mucho más, todavía tiene un mayor efecto, porque estamos hablando de salud de la gente. Tú te vas a encontrar con gente apasionada con su trabajo, con gente que cumple su horario, con gente que está presente siempre. Te vas a encontrar con otras personas que son más... entonces, yo creo que la misma modernización de los centros de salud ha hecho también que el profesional cambie su perspectiva frente al centro de salud. Porque antes la excusa era... miren, cuando yo llegué al servicio, yo recuerdo, cuando llegamos al servicio, yo recuerdo con el tema de la mortalidad materna y neonatal, yo quiero quitar todas las excusas posibles. Que la gente se muera porque no hay equipo, que la gente se muera porque no hay profesionales, que la gente se muera porque no hay medicamentos, no hay insumos, etcétera. Porque esa era, tradicionalmente, esa era la excusa, vamos a decir. Y en algunas razones, y en algún momento quizás podíamos tener razones. Yo recuerdo que nosotros hemos tenido se han nombrado, nosotros prácticamente no hay médicos neonatólogos en este país que no se haya incorporado al servicio público de salud. Los neonatólogos son los especialistas para cuidar a los niños. A recibir los niños. Ajá, a recibirlos y el cuidado de los primeros 27 días de nacidos. Yo recuerdo que la promoción completa del médico neonatólogo de la maternidad de Altagracia, nosotros la nombramos, inmediatamente se graduó. Y así lo hemos distribuido por todo el país. Así mismo el tema del equipamiento, hay un grupo de profesionales. ¿Cómo se diseñó el equipo de profesionales que en el Servicio Nacional de Salud hoy trabaja estos temas? Con gente que yo me fui encontrando en los hospitales, en muchos sitios, que tenía ideas innovadoras, gente que criticaba lo que era la propia gestión inclusive, y nosotros fuimos incorporando ese equipo y hoy los frutos que podemos exhibir son esos. Nosotros el año pasado tuvimos una menor mortalidad materna en el sector público que en el privado, y eso es un tema importante. Es bueno que la gente no se muera, las mujeres no se mueran ni en el público ni en el privado, pero el hecho que el servicio que paga la gente con sus impuestos haya tenido una menor mortalidad. ¿Cómo resolviste cuando eras ARS y cuando era servicio de salud el tema de el parto normal o la cesárea? No, ese es un tema que no se ha resuelto. ¿No está resuelto? No, o sea, usted dice, por ejemplo, la disminución de la cesárea. Sí, la indicación de cesárea, no, mira, si es para comunicar al médico o para cobrar más. Precisamente, este mes nosotros estamos lanzando esta semana un plan de reducción de mortalidad de cesáreas, porque la cesárea complica mucho más el parto, las estancias son más largas en los hospitales, la posibilidad de una infección es mucho mayor, etcétera. Entonces ustedes saben que nosotros tenemos en el país como tal, más del 55% de los nacimientos se hacen a través de cesárea. En el sector privado estamos hablando de un 90%, y en el sector público estamos hablando de alrededor de un 50%, de que los partos, los partos, primero y segundo, o sucesivos, se hacen vía cesárea. Eso, como usted lo dice, puede ser un mecanismo. Hay mujeres que exigen o que piden parir vía cesárea, o sea, pero del servicio público de salud, que es distinto al sector privado, nosotros tenemos un plan, reitero, para la disminución de la cesárea. Porque no es un tema de cobrar más, es un tema de que la gente, de disminuir la posibilidad de que la mujer enferma muera vía el parto, cualquiera de vía del parto. Licenciado, sí, siempre se ha tenido en cuenta una necesidad que hay en la región sur de un gran centro de asistencia, básicamente traumatológico. Sí. Y así no hay claro, que llenar los hospitales de aquí. ¿Se pensó hacerlo o por qué no se ha podido? Miren lo que nosotros hemos pensado. Hemos pensado y estamos haciendo. Nosotros vamos a inaugurar próximamente una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Taiwán de Asua. Y vamos a crear un pabellón completo solamente para el área de trauma en ese hospital. ¿Por qué Asua? Porque Asua es la ciudad que te queda en el camino, en el trayecto hacia Santo Domingo. Ahora, consciente de algo, que yo siempre lo digo, los accidentes de tránsito no se van a disminuir porque se construyan más hospitales traumatológicos. Los accidentes de tránsito se van a disminuir si nosotros respetamos las leyes, si tenemos se conduce mejor en la carretera. Los hospitales traumatológicos lo que hacen posible es una asistencia más oportuna, una asistencia más rápida a las personas que sufren accidentes. Pero el tema gravísimo de los accidentes de tránsito es un tema que tiene que ver también con la conducta del ciudadano, con el respeto a la legislación, etcétera. Ese tema que pide Juan a Chanel trae otra interrogante. Se está hablando de la revisión de la Ley de Seguridad Social. Que se acaba de hacer una revisión. Usted sabe
que hay las ARS, las AFP. Aquí tuvo una doctora muy especialista en AFP y me di cuenta que el fondo de pensiones no es tan sencillo como yo pensaba. Lo mismo que las ARL. Si estuviera en su poder o si escucharan su opinión los legisladores, el régimen de ARL, ¿usted le sometería a algún tipo de modificación? ¿De AFP, usted dice? No, las ARL, la que riesgos tiene que ver laborales. con Ah, riesgos accidentes del laborales. trabajo. No, yo creo que no. Ahora mismo se acaba Es que hay un dinero ahí que tiene nervioso mucha exacto. gente. Hay un tema, no, yo creo que hay un tema de un sobrefinanciamiento de ese régimen, que como usted dice, tiene ahora mismo más de 20 mil millones de pesos que sobrepasan la capacidad de respuesta. Y no se puede dedicar eso a otra. Habría que modificar la ley. Lamentablemente, en esta modificación que se hizo, que se acaba de hacer y que acaba de promulgar el señor presidente, que es un paso también adelante, porque abre la oportunidad de que más personas con microempresas puedan acceder a la seguridad social. Y para facilitar la cosa, usted no pasaría, así como se pasó la empresa, la ARS del Seguro Social a Senasa, ¿por qué no pasamos la ARL a Senasa? No, yo creo que son riesgos distintos. O sea, la ARL es especializado en riesgos laborales, en riesgos de trabajo. Accidentes de trabajo, lo que más se que llamaba accidentes de antes. trabajo, don Julio, ese concepto supera el tema accidente de trabajo, porque no solamente son accidentes en el trabajo, sino también enfermedades provocadas por el trabajo. Por el trabajo. Entonces yo creo que es un tema más especializado, que yo creo que correctamente está ubicado en una institución que se especializa solamente en ese tema. Es decir, que si un médico demuestra que una asbestosis del asbesto provoca una enfermedad, el ARL que tiene que cubrirlo, exactamente. Exactamente, no, porque el concepto es enfermedades que también son producto del trabajo, del trabajo que usted realiza cotidianamente. Bien, en la modificación esa, ¿qué sustancial debe de cambiarse? Mire, ahora mismo acaba de hacerse una modificación, como digo, que disminuye los intereses que se cobraban por mora en la seguridad social. Eso hace que más de 150,000 personas que hasta el momento no tenían seguro puedan entrar a la seguridad social. Pequeñas empresas, medianas empresas que antes estaban fuera de la seguridad social, hoy día entran ya a la seguridad social. Eso es importantísimo. También eso le da, esa ley que se hace actualmente, le da cobertura, le da una mayor, a la tesorería le da un mayor poder. Le da prácticamente poder de fiscalización sobre las empresas que hoy día se le otorga a la DGI. Eso va a disminuir la evasión, la ilusión en la seguridad social. O sea que son temas importantes. Quedan, yo creo, aspectos que son estructurales. Yo creo que debemos seguir incidiendo en el tema de las pensiones. Pero el tema de las mejores pensiones no se va a resolver con seguridad social. Bien. Se va a resolver con mejores salarios. Chanel, los que hacemos análisis, quien pone la cosa de moda o la noticia de moda son los medios. Así es. A veces, como usted decía, a veces hay cosas que son importantes Y no que son noticias. no se destacan. Y una de las cosas que inclusive nosotros caemos cuando decimos, el equipo de Danilo Medina desde el principio es Gonzalo, Montalvo, Bichara y Peralta. Eso es lo que se dice. Pero, por ejemplo, desde el inicio con Altagracia Guzmán Marcelino y Chanel Rosa en la seguridad social, y luego Tati en salud pública, con Mercedes de segunda ahí en salud pública. Ese fue como diría Bencho Castillo, un litoral que trabajó tan cerca de Danilo en salud pública. Sí. Mi gran pregunta es, cuando se habla de Gonzalo, se piensa que Gonzalo es el que hace todo lo que sea obras públicas y tiene un programa claro sobre obras públicas, y que en el resto no conoce muchas cosas. Sin embargo, yo he visto que desde el mismo principio ustedes han estado cerca de ese equipo, trabajando con Gonzalo y con Peralta, y que ellos están enterados. Quizás ahora mismo, yo digo sin temor, que no sé si tú eres el maestro, pero Gonzalo puede ir a un debate con Leonel Fernández sobre salud. Ahora mismito puede. Tú eres el asesor del candidato presidencial. No, yo trabajo con el candidato en diferentes ámbitos y soy parte de la Secretaría de Seguridad Social del Partido ¿Conoce el tema a profundidad? Bueno, los candidatos, los políticos generalmente, don Julio, el tema salud es un tema complejo, no solamente para cualquier candidato. Uno le da las pautas generales a los candidatos, pero
el técnico que maneja las intríngulas, tú le das la que son la línea de las políticas. Y eso es lo que debe manejar un candidato en diferentes ámbitos. Un candidato no es un técnico que pueda profundizar en cada uno de los temas, excepto que hay un tema que le apasione y el candidato pueda, por ejemplo, usted con el presidente Danilo Medina puede discutir del tema eléctrico como si fuera con un técnico, o del tema agrícola, etcétera. Pero uno como técnico, como politécnico, vamos a decir, porque uno hace las dos funciones, uno le da las pautas generales a los candidatos, pero también los candidatos te dicen, mira, yo veo el sector de esta forma, eso también... sí, pero encontré algo que a veces el poder todo no lo puede. Así, si tú estás en campaña y dices a Mercedes Rodríguez, mira, en tal zona estamos flojos, métele 10,000 subsidiados, ¿eso se puede? No, eso no es así, pero claro que no. Es que muchos pero creen claro que no, sí. imposible. No, yo vi por ahí una nota de que se me atribuía, por ejemplo, a mí y a Gustavo Montalvo haber incluido 500,000 haitianos en Senasa. Incluso después yo estaba fuera de Senasa. Lo primero, usted no puede incluir personas que no tengan cédula dominicana, o sea, cédula de personas que trabajen que vivan en el país, que tengan su segundo, eso no es. El subsidio tiene un presupuesto. Sí, claro que sí, claro, eso tiene limitaciones, eso no tiene. Y no se puede pasar. Porque recuerde que no es la cantidad de personas que usted quiere afiliar. El presupuesto le dice, Hacienda le dice, mira, para este año los recursos para afiliar son tantos millones. Y de ese 20% de dominicanos que no está cubierto, ¿cuánto tú estimas que deben ser subsidiados? Mire, en subsidiados se ha ido llenando la brecha prácticamente de la totalidad. Se llenó, ¿verdad? De la población. Aquí queda una población todavía por afiliar, que es aquella que no tiene documentación, población dominicana que no tiene documentación, que se hace casi imposible porque la ley prevé que usted tenga que tener cédula. Dominicanos sin documentación, Dominicanos, estamos hablando, por supuesto. Estamos hablando de dominicanos y dominicanas que no tienen. Y esa sería la brecha que habría que llenar. Pero, en sentido general, usted se encuentra con lugares que tienen 100% de la población. Muy poca gente tiene este dato que lo tiene. ¿Cuál es el costo para el Estado de un ciudadano subsidiarle la salud? Miren, eso al varía. año. Sí, varía, don Julio. Varía bastante. A través de Senasa, el Estado Dominicano aporta 200 y tantos de pesos mensuales, pero eso, a veces se pregunta, bueno, eso es muy bajo comparado con la seguridad social, con el régimen contributivo. Recuerden que el Estado financia al subsidiado por dos vías: vía Senasa y vía el Servicio Nacional de Salud. Sí. Porque el Estado a ese ciudadano también le paga el médico, la enfermera, los recursos humanos en sentido general, construye el equipamiento, a través de promesas compra los medicamentos, los insumos, a través del servicio equipa los hospitales, construye a través de OISOE. Es decir, que es un pool que en el año puede tener, dependiendo del nivel de atención, un costo quizás igual o superior al régimen contributivo. Y si tú tienes ya resuelto el 100% del régimen de salud, una parte subsidiado y otro contributivo, ¿qué sentido tiene entonces el hospital público si todo el mundo está en una cobertura? No, porque ¿Para quién está creado entonces un hospital que podría perfectamente cobrar el subsidiado? No, recuerda que al régimen subsidiado no se le puede cobrar porque Senasa asume el costo total. No, yo me refiero que un hospital, por ejemplo, si te llega un subsidiado a un centro de atención primaria, se le cobra. Claro que sí, es un contributivo también. Okay. Se le cobra no a la persona, sino a la ARS. Ahora, ¿qué sentido tiene un hospital público donde el ciudadano está cubierto en cualquier sitio que vaya? O el subsidiado no puede ir a cualquier sitio. Sí, claro. El subsidiado no va a algunos centros privados. Algunos centros privados no va al subsidiado, sino que va... Pero va a todos los centros. A todos los centros públicos del país. Y a los hospitales. Igualmente. Nosotros hemos estado también afiliando a ARS privada a los hospitales, que contraten los hospitales. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a un centro público y no está afiliado a un centro privado, va a un centro público de una ARS privada y no está afiliada, finalmente a quien usted financia a la ARS privada. Sí. No es al ciudadano. Entonces nosotros hemos ido incrementando esa afiliación. Por supuesto, es un tema que hay que trabajarlo mucho más. Ustedes saben que hay centros de salud, reitero, que tienen la calidad. Bueno, ahora mismo el Hospital Hugo Mendoza, que para mí es el mejor centro de salud de este país, público y privado, acaba de ganar medalla de oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad en España. Sí, es el pediátrico de la ciudad de la salud. En la zona norte del país, pero así también ustedes encuentran con innumerables hospitales en todo el país que superan en calidad a los centros privados del país. Y lo puedo señalar en muchísimas provincias, ni siquiera centro privado usted tiene, que la oferta que usted tiene, la oferta pública,
Entonces ahí se hace importante que la ARS privada contraten al centro privado público, porque lo fortalecen. Con esos recursos le da mejores servicios a sus afiliados y a la población en sentido general. Volviendo a original, como dice aquí, ¿estamos mejor o peor que en el 2012? Muchísimo mejor, y yo por todas las cosas que le he señalado, por muchísimas cosas también que me quedan por señalar, como por ejemplo una mayor cobertura de la seguridad social. Hay un sinnúmero de elementos prácticamente estructurales de salud como programática, para la cual nosotros hemos mejorado en los últimos 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, la salud, la oferta de salud, de servicio público de salud es distinta, es otra. Por supuesto que hay retos, todavía es importante, siempre va a haber retos en la salud. La entrada del Morgan, ¿qué va a significar para la capital? Mire, la entrada del complejo hospitalario Luis Eduardo Ibar, que se compone de un centro, una unidad de consulta externa, centro diagnóstico, la ampliación de Secanot, que también es uno de los mejores centros que hay en el país, la construcción de un centro materno infantil, la construcción de un hospital quirúrgico general. El de gastroenterología no está ahí. Sí, también, o sea, es parte de la ciudad sanitaria, el complejo de la ciudad sanitaria. Es importante. Y para hablarle de un tema que nosotros sabemos que es un tema de una necesidad recurrente, que son las camas de cuidados intensivos. Nosotros tenemos un déficit. Ese centro va a aportar más de 100 camas de cuidados intensivos al país. Quizás es una de las presión que nosotros tenemos mayor. Es costoso la cama de cuidados intensivos. Sí, claro, es sumamente costosa. A veces son largas las estadías. Eso lo hace mucho más costoso. Usted tiene que tener un internista, un médico internista permanentemente ahí en esas áreas, enfermera especializada, medicamentos especializados. Eso lo hace mucho más costoso. Y nosotros tenemos un déficit, a pesar de que el Morgan, el hospital Mocoso Puello pasó de 10 camas, básicamente duplicó la cama de cuidados intensivos que tiene. El hospital de San Cristóbal, que también se inauguró, el PINA. En salud mental, ¿qué tú crees que debemos mejorar? Mire, yo creo que nosotros, es uno de los temas que nosotros tenemos que poner mayor atención. Porque, por el tipo de sociedad que nosotros vivimos, porque hay muchos de los problemas de la salud mental se desprenden del Pero tipo en el de sociedad. Mocoso ya una unidad aceptable. No solamente eso, sino que el Mocoso Puello, el tema de salud mental pasó a ser la primera causa de consulta de ese hospital. Estamos hablando del hospital más grande del país. Nosotros también hemos tenido la unidad de intervención en crisis en los hospitales que se han creado en este gobierno, que se atienden fundamentalmente a personas con problemas mentales. Reside, que es un centro que se construyó y que gestiona el Servicio Nacional de Salud, que acoge personas con enfermedades mentales también. Eso incluye personas con problemas de conducta por droga. Claro que sí. De hecho, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos un centro aquí en Santo Domingo, que también, como les decía, un centro que atiende personas jóvenes, sobre todo jóvenes, adolescentes, que atienden ese tipo de problemas, claro que sí. Janel, sí. Al principio de la entrevista se habló de los hospitales que han sido construidos y reconstruidos. Al finalizar del mandato, ¿van a estar todos disponibles para la población o va a quedar? Yo espero alguno? que sí, que el ingeniero Pagán termine todo lo que queda. ¿Cuántos todavía están en proceso? Hay, creo que alrededor de 8 nuevos hospitales que están todavía ya en su etapa final. En su etapa final ya está próximo a construirse, a inaugurarse el hospital de Engombe, aquí en Santo Domingo, el hospital de Guerra, que tuve la otra noche por allá también, son hospitales que están en etapa final, el hospital regional de Barahona, el hospital de Altamira, el hospital de Jarabacoa, son los centros que próximos a inaugurarse. Bien. Santiago. La experiencia no solamente la has recibido en el cargo, sino que también has aportado algunas experiencias. En el caso de los servicios que giran alrededor de un centro de salud, como agua, energía y transporte, ¿tú entiendes que las otras instituciones deben de trabajar con salud en esas cosas? Claro, esa es interesante pregunta, don Julio. Mire, el otro día estuve con el director de la CAS en una nueva obra que se está construyendo, que está inaugurada también, que es una planta de residuos aquí en Santo Domingo Norte. Y yo creo que es un aporte tan importante, o más importante que un hospital. Porque cuando hablamos de salud, señores, los servicios de salud, hablando en sentido general, aportan un 10% a la salud de la gente. El 90% son servicios que se reciben extra hospital. Tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con la genética y tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, lo que usted señala,
don Julio, es importantísimo para que entendamos que salud no solamente es hospitales, no solamente un centro de atención primaria, sino que salud es un componente mucho más grande que incluye agua, como usted le decía, incluye el tema del transporte. O sea, hay un sinnúmero de aspectos importantes que inciden en una mejor o menor salud de la población de un país determinado, no solamente en República Dominicana. Doctor, ¿cuáles son los niveles en términos porcentuales de satisfacción del usuario? Qué bueno, miren, nosotros nos acostumbramos a hacer encuestas, porque sino que la encuesta en los centros del país lo hace el Ministerio de Administración Pública. Justamente el viernes pasado, este viernes, el Ministerio de Atención Pública, el ministro, tuvimos una reunión donde entregó la más reciente encuesta en alrededor de 50 centros de salud en todo el país. Y el nivel de satisfacción en esos centros está por un 85%. O sea que fluctúa, pero en la mayoría de los centros está por encima de un 80% el nivel de satisfacción de la gente. Por supuesto, el nivel de satisfacción de una persona también va a estar en consonancia con el nivel de expectativa que usted tenga. O sea, pero yo creo que esa encuesta que se ha hecho, que lo ha hecho una empresa externa, inclusive que no fue contratada por el servicio, refleja también eso que nosotros hemos estado hablando en la mañana de hoy, de la importancia de la mejoría que ha habido en los servicios públicos de salud. ¿No es también prioridad de los centros asistenciales del Estado tratar de reducir lo que son las enfermedades? No, yo lo que decía anteriormente, mire, el tema de reducción de enfermedades, como usted le señala, es un tema que no solamente tiene que ver con la parte hospitalaria, tiene una parte que tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con otros aspectos que a veces se escapan del ámbito de la salud y que son en muchos casos responsabilidad del propio ciudadano o responsabilidad de otras instituciones del Estado. El tema de salud es un tema transversal. Nosotros vinculamos muchas veces salud igual a hospitales, pero salud es mucho más que hospitales, es mucho más que eso, es todo lo que he venido hablando. Sobre todo en este tiempo, donde, como dicen los técnicos, el perfil epidemiológico ha cambiado sustancialmente y hemos pasado ya a otro tipo de enfermedades que tienen que ver, que están más asociadas a los estilos de vida, a los estilos, a la vida que lleva la persona hoy día. Bien. En el caso de los envejecientes, la gente que cuando se pensiona pierde la cobertura de salud, ¿qué planes hay para mejorar el acceso a la salud de esa población? Desde el gobierno, específicamente en SENASA, se comenzó y se ha estado desarrollando todo el tema de inclusión de los pensionados. Todavía quedan muchos pensionados sin seguridad social, quedan una parte importante, pero se comenzó con la policía, se comenzó con los pensionados de la Fuerza Armada, se comenzó con más de 15,000 pensionados de Hacienda. Y hoy día ese número ha seguido creciendo. Esa atención es una atención costosa, pero una atención necesaria e importante, porque es en el momento en que la gente más necesita ser atendida. Por supuesto, ese es un sesgo que tiene la Seguridad Social. Don Julio hablaba ahorita que yo mejoraría en una eventual modificación a la ley de Seguridad Social, y es que yo creo que las ARS deben incluir obligatoriamente la afiliación a la persona pensionada. Es decir, usted estuvo con una ARS un tiempo determinado y llegó su pensión, esa ARS debe dar el servicio a usted en su pensión, no solamente SENASA, sino todas las demás ARS. O sea, si usted estuvo durante su vida sana, vamos a decir, afiliado a una administradora de riesgo de salud, y usted ya se va a retirar y va a demandar más servicios, creo que es equitativo que esa ARS asuma esos servicios. Chanel, es indudable que si no es que tenían más médicos en sus filas políticas, las modificaciones de las leyes de salud se hicieron dentro del régimen de gobiernos del PRD. Aquellas famosas clínicas rurales, después vino la ley de salud, después de la seguridad social, todo se hizo dentro del gobierno del PRD. Aunque la ley de salud fue la autoría de una legisladora del PLD. Que fue el PLD lo que hizo fue una fábrica de políticos agresivos, capaces y todo, pero hay algunas cosas, efectos que son hasta positivos. Por ejemplo, quien incluye administradores en salud es el PLD, porque tenía algunos problemas con la parte, que es indudable que el PRD tenía más médicos que el PLD. La pregunta viene, el sector salud de ahora
SENASA, PROMESE, Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud, CISARRIL, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esa gente, tú percibes que están trabajando en la misma dirección. Bueno, hay un programa, miren, nosotros tenemos un tema que nos guía a todos, que aunque no, quizá la intención de algunos no sea... Porque tú oyes atención primaria, y crees que ese es el problema, pero hay otra cosa que no es atención primaria. Sí, claro. Que nos guía, que nosotros tenemos un programa de gobierno, que ese programa de gobierno es revisado con el presidente cada cierto tiempo. Equipo. Pero claro que sí, pero por supuesto, yo, y ahí le soy sincero, yo desearía que el equipo trabajara mucho más, todavía mucho más. Yo sé que integrado. Yo sé que las preocupaciones cotidianas de cada una de las instituciones a veces se convierten en impiden esa cuestión, pero yo creo que se hace importante trabajar, sobre todo un sector que ha sido, que ya está marcado por la separación de funciones. Entonces, de esa separación de funciones, siempre lo dije, no se convierta en una segregación. Es importante trabajarlo como sector integral. Mira, no eres tú el más indicado, pero tomando el ejemplo del Banco Central, en que tú tienes la diferencia grande entre balagueristas, PLDistas, PRDistas que les robaron las elecciones, que siempre encuentras que en el Banco Central hay la tranquilidad de que a eso no lo toque porque se sabe cómo mantener la estabilidad monetaria, financiera y la macroeconómica. Exacto, la economía aquí. En salud ya tenemos personas que tú puedes decir, no importa quién esté gobernando, hay un sector importante que maneja eso o cada partido tiene su equipo. Mira, dentro de la legislación en salud hay profesional de la salud. Hay leyes, por ejemplo, que usted dice a nivel de dirección, hay leyes que establecen periodos. ¿A nivel de dirección? Hay leyes que establecen periodos de, ¿cómo se llama? De duración de la persona. Por ejemplo, CISARRIL dura 4 años, el superintendente, etc. Ya. Eso el PLD lo respetó cuando llegó al poder. Ustedes recuerdan que el superintendente era Bernardo de Filló. Bernardo de Filló cumplió su periodo, Adimeldi de Santana cumplió su periodo. No lo digo por términos personales, porque yo, en términos personales, pase lo que pase, yo tengo una predilección enorme por la insignificancia, en términos personales. O sea, yo quisiera volver a ser el ciudadano insignificante que llega a los sitios y nadie sabe quién llegó. Bien, Chanel, en este momento, ¿cuál es el principal problema a resolver en el Servicio Nacional de Salud que no sea presupuestario? Yo creo que, y miren, en los sistemas de salud, como ustedes decían al inicio de esta entrevista, son complejos, pero yo creo que hay un tema cultural, lo intangible, que es, y yo he venido insistiendo mucho en eso en los 2 años que tengo en el servicio, es ver al ciudadano no como una persona que va a un hospital a recibir un favor, sino que es una persona que llega con derecho. Y de eso, del colegio médico, un sector del colegio médico me acusó injustamente de que yo estaba subvirtiendo la ciudadanía contra el sector médico. Y no es eso. Yo creo que cuando nosotros entendamos eso y cuando el ciudadano que va a un hospital también entienda eso, es un derecho, que es el dueño, que él es el dueño del hospital, que eso no es un favor, que eso es un derecho. Yo creo que eso va a arrastrar otras cosas que también dependen de ese comportamiento. Nosotros hemos tenido tradicionalmente que creemos que una asistencia social que le estamos dando a la gente y no un derecho que el ciudadano y la ciudadana tienen cuando vamos a la salud. Chanel, te doy a las gracias por haber estado aquí, por aclararnos todas estas cosas. Y te voy a decir que tú debes venir todos los días. Gracias. Chanel Rosa Tupani, director del Servicio Nacional de Salud.